almacén en Lexington. Comprobaron que la habitación había sido pagada por Bradley Bryan. Bryan no aparecía por ninguna parte, pero sus eficaces actividades empezaban a desvelarse. La policía siguió el rastro de Bryan hasta el aeropuerto de Filadelfia. Fue arrestado cuando intentaba subirse a un avión rumbo a Atlanta. Estamos ante un hombre que llevaba años yendo y viniendo de Sudamérica, pasando de contrabando armas y drogas y evitando ser detenido. Pero cuando le capturaron, ¿quién le pilló? Una camarera de hotel. Quizá debía haber dado mejores propinas. Las autoridades de Filadelfia entregaron el contrato de alquiler del almacén a la policía de Lexington. Fueron hasta allí con la ATF, registraron todo el almacén y encontraron equipos que habían salido de China Lake. Dentro había un arsenal de armas por un valor de $250.000, incluida un arma antiaérea calibre 50 y 21 armas paralizantes Taser. La policía encontró también un dispositivo de visión nocturna que se comprobó pertenecía a la base naval de China Lake, en California. Bryan fue acusado de posesión de armas no registradas y después puesto en libertad bajo fianza de $50.000. El arresto de Bryan cogió por sorpresa la ciudad. ¿Qué está ocurriendo delante de nuestras narices sin que nos demos cuenta? Fue un shock total. Se decía, si algo así puede suceder en Lexington, ¿qué está sucediendo en el resto del mundo? La gente al principio no se lo creía, pensaban, bueno, a lo mejor no están implicados en realidad, debe ser otra persona de otro país, o es posible que sea uno de los nuestros. Bryan fue sometido a juicio en Lexington en la primavera de 1980. Las pruebas contra él parecían abrumadoras. Y después de 3 semanas, el jurado dio su veredicto. Fue absuelto en el juicio. Todos se quedaron pasmados ante ese veredicto, incluso el juez. Increíble. La policía había encontrado un almacén lleno de armas y el jurado dejó libre a Bryan. Pero Bryan estaba a punto de dar a los federales precisamente lo que andaban buscando. En mayo de 1981, Bryan intentó vender 360 kilos de marihuana a agentes de la DEA infiltrados en Illinois. Fue arrestado allí mismo. Estando detenido, Bryan también fue acusado en California por posesión del equipo robado en China Lake y por conspiración para distribuir marihuana. Eran traficantes de drogas y estaban robando artículos que pudiesen canjear por drogas. Bryan fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión. Sally Denton era corresponsal de la televisión de Lexington e informó de la historia. Cuando llegué a Kentucky, a Lexington, y empecé a hacer un poco de trabajo de investigación sobre la historia, me quedé pasmada ante la poca información que había disponible allí donde fui, y lo que me sorprendió especialmente fue la poca curiosidad que parecía haber al respecto. En su celo por capturar a Bryan, las autoridades también han aumentado la presión sobre muchos de sus conocidos o supuestos colaboradores, incluido un buen número de hombres de Kentucky Central. Como resultado de la investigación sobre Bryan, Andrew Thornton fue asimismo juzgado. Los federales le acusaron de conspirar para importar y distribuir marihuana. Pero el ex policía no podía tolerar la idea de verse encerrado y no pensaba correr el riesgo de un juicio. A finales del verano de 1981, Thornton desapareció, pero la historia se iba propagando. La investigación en Filadelfia de Bradley Bryan rápidamente se ha ido ampliando a medida que surgían pruebas de su implicación en la compañía. Se dice que el grupo paramilitar traficante de narcóticos es la red más importante de canje de armas por drogas jamás descubierta en Estados Unidos. Lo cierto es que no consigo recordar otros casos con tantas revelaciones diarias, semanales o mensuales sobre contrabando de drogas o armas. Y nos encontramos de repente diciendo, pero si no es real, no lo es, no es cierto. Y lo era. El lazo se iba tensando, y Henry Benz, por aquel entonces ayudante del portavoz de la Asamblea Legislativa de Kentucky, tenía miedo, y con razón. Uno de los compinches en el contrabando de la compañía, un hombre que podía relacionar a Benz con Thornton y Bryan, estaba en un apuro. Ese hombre era Mike Kelly. Mike Kelly también había crecido en Lexington. Era el experto en electrónica de la compañía y había ayudado a descargar la partida de marihuana de enero de 1979. Mike Kelly estaba en la cárcel en Florida y le esperaba una sentencia muy severa por un cargo de importación de marihuana.
Vance temía que estuviera preparándose para llegar a un acuerdo con el fiscal. Y si era así, supongo que pensó que iba a tirar de la manta con respecto a sus actividades. Kelly estaba siendo presionado por el fiscal Eugene Berry para que delatara a sus cómplices. Pero según el agente del FBI Jim Huggins, Vance tenía una solución, y esta involucraba a la esposa de Kelly, Bonnie. Henry convenció a Bonnie Kelly para que fuera a Florida y matara al fiscal. Él proporcionó el arma homicida, le dijo cómo, dónde y cuándo disparar al fiscal, qué hacer con el arma, y le ayudó a fabricarse una coartada. Desde el principio estuvo implicado en toda la operación. Condujo hasta allí llevando un disfraz. Se dirigió a la casa de Eugene Berry una noche. Berry y su esposa estaban viendo la televisión. Él se levantó para ir a abrir la puerta y Bonnie le disparó. Bonnie Kelly dejó a Eugene Berry yaciendo en el suelo de su casa en medio de un charco de sangre. Durante su huida, Kelly arrojó a un canal el arma que Vance le había dado. Llamó a Lexington desde Florida y básicamente transmitió el mensaje de que estaba hecho. Vance incluso había inventado ya una coartada para Bonnie. La historia era que él y Bonnie se habían visto en Lexington la noche en que habían disparado al fiscal en Florida. Vance, que siempre había caído de pie, imaginó que no tenían nada de qué preocuparse. Se equivocaba. Los investigadores de Florida empezaron a indagar sobre quiénes eran las personas que querían ver al señor Berry muerto. Y empezaron a fijarse en los socios de Mike Kelly. Y fueron a parar de nuevo a Andrew Thornton, Harry Vance y Mike Kelly. Se centraron de inmediato en Bonnie Kelly. Y gracias a la investigación de Florida, no tardaron en arrestarla. Bonnie Kelly fue declarada culpable del asesinato de Eugene Berry y sentenciada a cadena perpetua. A lo largo de todo el proceso, Kelly se negó a proporcionar información alguna sobre la compañía o sobre Henry Vance. Henry Vance y esa gente operaban justo aquí, en Kentucky Central, y sus tentáculos se extendían por todo el país. Y nosotros estábamos buscando cualquier oportunidad de hacer algo constructivo al respecto. Pero nos producía un gran sentimiento de frustración saber que prácticamente estaban saliendo impunes de aquello. Vance creía estar a salvo de los federales. Y Thornton creía que había sido más listo que ellos. Desde 1981 no había parado de volar de un escondite a otro por todo el país. Pero la suerte de Thornton y Vance estaba a punto de agotarse. Andrew Thornton era un fugitivo de la justicia. A Thornton lo buscaban por cargos de contrabando de droga y había logrado eludir la captura durante 6 meses volando por todo el país en su pequeño avión bimotor. Pero en enero de 1982, funcionarios de aduanas interceptaron una transmisión de radio de Thornton. Fue capturado por la policía local en un campo de aviación de Carolina del Norte mientras repostaba. En junio, Thornton fue declarado culpable de conspiración para importar marihuana, pero su condena fue un mero aviso. 6 meses con reducción de conducta por buen comportamiento. Cumplió 5 de una condena de 6 meses por tráfico de droga en la prisión federal local. El rápido paso de Thornton por la cárcel no le enseñó demasiado. De hecho, durante ese tiempo estuvo planeando los mayores golpes de su vida. Para Andrew Thornton, cumplir condena fue en realidad solo una interrupción en su apretada agenda. Cuando Drew fue puesto en libertad, volvió a sus actividades de contrabando de droga. Fue entonces cuando empezó a establecer contactos en Sudamérica. No obstante, el Departamento de Justicia no tenía pruebas de nuevas actividades de contrabando. Y durante una temporada, Thornton desapareció de sus radares, pero nunca desapareció del negocio de la droga. Y en 1985 el FBI recibió un soplo. Thornton estaba implicado en una operación de contrabando de cocaína y basándonos en los datos del informante, habíamos abierto un caso. Se introdujo de lleno en el cártel de la cocaína en Colombia. Tenía un suministro ilimitado de cocaína que podía traer al país y era todavía más importante de lo que había sido antes. En el curso de los meses siguientes, Thornton estuvo planeando su operación, pero no sabía que las agencias